Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para continuar dándole a conocer el programa divino que corresponde a nuestro tiempo. Quiero leer una escritura aquí en Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 y 17, y dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él. Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender lo que es, lo que significa el templo de Dios y cada uno de ustedes como templo de Dios, necesitamos comprender el templo que el pueblo hebreo tuvo en el desierto y el que tuvo en Jerusalén. Porque el templo de Dios literal que el pueblo hebreo tuvo en la tierra es tipo y figura del templo espiritual de Dios, que son los hijos de Dios, los cuales componen ese templo espiritual, ese cuerpo místico de creyentes. Y en cada tiempo Dios ha enviado los miembros de ese templo espiritual, de ese cuerpo espiritual, para aquí en la tierra ocupar su posición en el templo de Dios. Ahora encontramos que el apóstol San Pablo habló acerca del templo que el pueblo hebreo tuvo y dijo que aquello era tipo y figura de lo presente. El templo de Dios que Moisés levantó en el desierto, encontramos que tuvo el lugar santo y el lugar santísimo. Ese templo, en el lugar santo, dice el apóstol San Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 9, dice de la siguiente manera: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y aún santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre el arca, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora aquí podemos ver que el templo establecido por Moisés, el cual Dios le dijo: haz ese templo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Porque allí en el monte Sinaí Dios estaba mostrándole a Moisés las cosas que tenían que ser hechas conforme al programa divino. Y
ese templo que Dios le dijo a Moisés que levantara era conforme a un programa divino, el cual él desarrollaría a través de las edades y dispensaciones. Ahora este templo está hecho conforme a como es el templo que está en el cielo. Tiene el mismo diseño. Así es que el templo que está en el cielo, el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, y cada uno de los hijos de Dios, como el templo de Dios, están diseñados y están hechos con el mismo plano. Así encontramos que el lugar santo y las cosas que contenía el lugar santo están representando a la iglesia del Señor Jesucristo, que es su templo en la etapa del lugar santo, o sea, las 7 edades de la iglesia gentil, en las cuales allí estaba el candelabro, y ese candelero representaba con sus 7 lámparas las 7 iglesias o 7 edades de la iglesia gentil. Las 7 estrellas, dice en Apocalipsis, que representan a los 7 ángeles mensajeros, los cuales fueron los ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Todo eso ocurrió en la etapa del lugar santo del templo de Dios, el cual es nada menos que el cuerpo místico de creyentes del Señor Jesucristo, el cual es el templo del Señor Jesucristo. Luego encontramos que el lugar santo estaba hacia el este, pero encontramos luego el lugar santísimo tras un velo, y encontramos que el lugar santísimo estaba situado en el occidente. Por lo tanto, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, el cuerpo místico de creyentes, ese templo espiritual del Señor Jesucristo, comenzó a ser construido desde el este. Comenzó esa construcción de ese templo y caminó hacia adelante hasta que el Evangelio formó el lugar santísimo de ese templo, con sus 7 mensajeros ministrando la palabra y llamando a los escogidos a formar la parte que le correspondía de ese templo. Pero luego de eso, estando nosotros viviendo en el occidente, en la tierra de América, encontramos que ha llegado el llamado de gran voz de trompeta para los escogidos ser colocados en el templo del Señor, para ocupar su posición en ese templo. Siendo que estamos viviendo en el occidente, en la tierra de América, estamos situados en la parte occidental del templo del Señor, y esa parte corresponde a el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Es el lugar representado por el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, en donde estaba dentro del arca del pacto las tablas de la ley,
la vara de Aarón que reverdeció y el maná escondido en una urna de oro. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo le ha prometido a sus hijos: al que venciere, yo le daré del maná escondido. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es un maná escondido literal, sino espiritual. Es un mensaje, una palabra que fue escondida de el lugar santo, porque está escondido ese mensaje, esa palabra, en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Es nada menos que el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje que llama y junta a todos los escogidos, el mensaje que revela el gran misterio del séptimo sello, o sea, el mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis, revelando la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese es el mensaje, la palabra representada en el maná escondido, el cual es dado a los hijos de Dios. ¿Dónde? En el templo del Señor Jesucristo. ¿En qué parte? En el lugar santísimo. En las edades del pasado se le dio el alimento espiritual, la palabra, el mensaje, a cada edad a través del mensajero de cada edad, así como Dios le daba al pueblo hebreo maná del cielo cada día. Pero del maná del cielo fue escondido en el lugar santísimo una porción, y esa porción que fue escondida le es dada a los escogidos en este tiempo. Ahora no es el maná literal, sino el espiritual, el mensaje que fue escondido de todos los profetas y mensajeros del pasado. Solamente ellos vieron para el futuro, para nuestro tiempo, y vieron que vendría un mensaje llamado el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, que antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de los vivos. Y todo esto estaría en el templo del Señor. Muchas personas no se han dado cuenta que toda la obra que Dios ha llevado a cabo a través de los últimos 2000 años ha sido en su templo, en ese templo que Él ha estado construyendo. San Pablo dijo: yo como perito, arquitecto, he puesto el fundamento. Así es que este es el edificio más importante de la construcción divina, porque no está Dios utilizando piedras literales, sino piedras vivas, dice el apóstol San Pedro, porque vosotros sois piedras vivas para ser edificados un templo al Señor. Es la construcción que le pone el sello de perfección a toda la creación de Dios. Ese templo será el grupo de creyentes que estará llevando a cabo toda labor divina que se ha de llevar a cabo en este planeta Tierra y en todo el universo. Ya hemos visto cómo a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, la obra divina que se ha llevado a cabo en y a través de ese templo. Ahora podemos ver cómo Dios llevó a cabo esa labor y cómo el Señor Jesucristo como intercesor se movió
desde el templo que está en el cielo al templo que está en la tierra. El templo formado por los creyentes de cada edad. Y a través de cada mensajero, el Señor Jesucristo se expresó como intercesor y llamó a los hijos de Dios en cada edad, y la misericordia de Dios alcanzó a cada hijo de Dios, en el templo del Señor, porque es en el templo del Señor en donde la misericordia de Dios se extiende y donde Dios se manifiesta. Ahora encontramos que estamos viviendo en la etapa del lugar santísimo, la etapa más grande y gloriosa del templo espiritual del Señor Jesucristo, a la cual hemos sido nosotros llamados y la cual ha sido formada por los creyentes de este tiempo. Los creyentes de este tiempo forman la etapa o la parte del lugar santísimo del templo del Señor. Por esa causa, el arca del pacto se coloca en el lugar santísimo de ese templo. Se coloca las tablas de la ley actualizadas, que es el mensaje de nuestro tiempo, el mensaje de la tercera dispensación, así como el mensaje de la primera dispensación fue colocado en aquellas tablas. El mensaje de la tercera dispensación es colocado en el corazón de cada hijo de Dios. Ahora también tenemos la vara de Aarón que reverdeció, la cual representa no el ministerio de Aarón y de Leví, sino está en representación del ministerio según el orden de Melquisedec, el cual opera en el lugar santísimo, así como operaba el ministerio del sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo del templo que estaba en la tierra, allá en Israel. Así, en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo opera el ministerio según el orden de Melquisedec, manifestado en el ángel del Señor Jesucristo en el año del jubileo, en la edad de la piedra angular, pues la edad de la piedra angular representa el lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Y así como el Señor Jesucristo se manifestó como sumo sacerdote en el lugar santo por medio de sus 7 mensajeros, a través de cada uno en cada edad, en el lugar santísimo por medio de su ángel mensajero, se manifiesta como el sumo sacerdote para llevar a cabo la obra que solamente en ese ciclo divino corresponde para llevarse a cabo en el lugar santísimo. El Señor Jesucristo como sumo sacerdote no podía llegar al lugar santísimo de su templo espiritual antes de esa parte de su templo estar construida, formada por los miembros de el lugar santísimo. Él estuvo viajando en su templo de edad en edad, de etapa en etapa, y en nuestro tiempo Él llega al lugar santísimo.
Cuando Moisés dedicó el templo allá en el desierto, y también cuando Salomón dedicó el templo que hizo en Jerusalén, encontramos que la gloria de Dios descendió, entró por el lugar santo y pasó al lugar santísimo, en donde se colocó sobre el arca del pacto, y allí reposó la gloria de Dios en medio de los dos querubines, porque el lugar santísimo es el lugar de reposo de Dios, es el trono de Dios en su templo. Pues así es también en el cielo, en el templo que está en el cielo. Así también encontramos que el Señor ha entrado a su templo por el lugar santo a través de las edades de la iglesia, llamando y juntando a sus hijos en el lugar santo. Y cuando se ha llegado al tiempo del lugar santísimo, la edad de la piedra angular, el Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, y ahí se cumple su segunda venida, la segunda venida del Señor, del Hijo del Hombre, con sus ángeles. Por eso en el lugar santísimo estaban dos querubines, los cuales se representan en la segunda venida del Señor, los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y de Elías, porque el ministerio de Moisés y de Elías es el ministerio que en la venida del Señor al lugar santísimo se coloca sobre el arca del pacto y lleva a cabo el gran ministerio en favor de los escogidos de entre los gentiles que se encuentran en el lugar santísimo, y en beneficio también de los escogidos hebreos, los cuales recibirán el mensaje directamente del lugar santísimo, del templo del Señor Jesucristo, y responderán a ese llamado. Amén. Desde el lugar santísimo, Dios habló en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Y es desde el lugar santísimo que Él también le habla al pueblo hebreo en este tiempo final. Muchas personas esperan la restauración del templo literal del pueblo hebreo, pero encontramos que el Señor Jesucristo tendrá un templo aquí en la tierra, en el cual se manifestará desde el lugar santísimo y llamará a los escogidos dentro de los hebreos también. Por esa causa ellos verán al Señor en su venida, a su Mesías manifestado en el lugar santísimo del templo que está aquí en la tierra, el templo espiritual del Señor Jesucristo, y lo verán en el lugar santísimo que es el trono del Señor, el lugar de reposo del Señor. Y ellos dirán: pero si este es al cual nosotros estamos esperando, ¿por qué está entre los gentiles? Porque su templo espiritual es un templo espiritual formado por los escogidos de entre los gentiles, el cual comenzó a ser construido 2000 años atrás y termina su construcción en este tiempo final en el occidente, construyéndose el lugar santísimo de ese templo, y en ese lugar santísimo Él cumpliendo su segunda venida. Ese templo también está representado por el monte de Sión y por la Jerusalén celestial. Por eso dice: y vendrá a Sión
el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y entonces todo Israel será salvo. 144,000. Así podemos ver nosotros ese programa divino que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo, el cual fue reflejado en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, porque estos templos estaban reflejando lo que hay en el cielo y lo que Dios llevaría a cabo aquí en la tierra con seres humanos. Por eso encontramos que los ángeles que están en el cielo, en el templo que está en el cielo, están representando los mensajeros que en el templo del Señor Jesucristo, esos mensajeros que estarán en el templo del Señor Jesucristo, obrando, llevando a cabo la obra de Dios, cada uno en su edad, en su tiempo y en la parte del templo que les corresponde. Los 7 ángeles mensajeros tuvieron su ministerio en la parte del lugar santo. Y el Señor Jesucristo fue el que llevó a cabo esos ministerios a través de esos hombres que Él envió. Y en el tiempo final hay un ministerio que puede operar en el lugar santo y en el lugar santísimo también. Es el ministerio correspondiente para nuestro tiempo, el cual será de bendición y también de juicio para gentiles y para hebreos. Del templo del Señor, del lugar santísimo, saldrá la bendición de Dios para los seres humanos. Y también saldrá la palabra de juicio. Las plagas apocalípticas serán habladas desde el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver cómo fue ese diseño y podemos ver cómo se ha ido llevando a cabo ese diseño en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Ese es el templo de Dios, el templo del Señor Jesucristo, el cuerpo místico del Señor, en el cual usted y yo estamos. Y estamos en la parte del templo más importante de todo el templo. En la segunda parte, en el lugar santísimo, en donde Él cumple su segunda venida con sus ángeles, representados en los 2 querubines sobre el arca del pacto. En la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, es la edad del ministerio de Moisés y Elías, de los 2 candelabros y las 2 olivas. Así está representado el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y Elías, los cuales son manifestados en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Es un ministerio directamente del lugar santísimo. Es un ministerio, por lo tanto, ordenado por Dios para traer las recompensas a todos los seres humanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y el Hijo del Hombre vendrá en el reino de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según fuere su obra. Estamos en la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular,
la edad en que los hijos de Dios recibirán su recompensa. Los hijos de Dios recibirán la recompensa a la vida eterna. Recibirán la corona de la vida eterna. Y así por el estilo recibiremos toda recompensa que Él haya prometido para cada uno de los escogidos. Tenemos la recompensa del maná escondido. Esa recompensa la estamos recibiendo. Es la recompensa del mensaje que fue escondido de los hijos de Dios en las edades pasadas, en la etapa del lugar santo, porque estaba ordenado ese mensaje para el lugar santísimo, porque ese mensaje proviene directamente del título de propiedad, el cual el Señor Jesucristo tomó en el cielo de la mano del que estaba sentado en el trono de Dios, lo abrió y luego lo trajo a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 y lo entregó a un hombre para que comiera ese librito y luego diera su profecía. El lugar de ese librito abierto no es otro sino el lugar santísimo, como fue colocado allá en el templo que hizo Moisés, las tablas de la ley, las cuales fueron colocadas en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Este librito que fue abierto en el cielo es colocado aquí en la tierra, en el templo del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, para que así cada hijo de Dios pueda recibir la palabra que está en ese librito que fue abierto en el cielo, siendo el título de propiedad, siendo el libro de la redención de los cielos y de la tierra. Cuando los escogidos en la edad del lugar santísimo reciben ese mensaje, están recibiendo el título de propiedad, están recibiendo el librito que fue abierto en el cielo. Y así como el ángel mensajero de la edad del lugar santísimo, de la edad de la piedra angular, toma ese librito y se lo come, luego lo habla y lo da a cada uno de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios lo reciben con todo su corazón, en sus corazones están tomando ese librito que fue abierto, lo están tomando en forma de mensaje y lo están comiendo. Por lo tanto, eso les garantiza el regreso a la casa de nuestro Padre Celestial, porque es el libro, el título de propiedad que Adán perdió. Ahí están ahí todos los derechos a la vida eterna. Están los derechos que Adán y Eva perdieron en la caída. Cuando lo perdieron, perdieron también el derecho a ese libro y a su contenido. Por lo tanto, Dios lo tomó de nuevo, porque Dios es el dueño original. Adán lo tenía. Luego, con su caída, perdió todo derecho a ese libro y a su contenido. Dios lo tomó de nuevo. Y en este tiempo final, el Señor Jesucristo, al salir del lugar de intercesión que está en el cielo, toma ese librito, lo abre en el cielo y luego lo trae a la tierra y lo coloca en la mano del ángel mensajero en la edad del lugar santísimo, para que él coma ese librito y luego profetice, luego traiga el mensaje profético de la edad de la piedra angular, el mensaje profético de el lugar santísimo. Y ahí están todas las bendiciones de Dios para cada uno de los escogidos.
Y cuando las personas reciben ese mensaje, están recibiendo el título de propiedad para tener derecho a la redención de su cuerpo, o sea, la transformación de su cuerpo. Tienen derecho a la vida eterna. Tienen derecho a ese futuro glorioso en el reino de Dios. Por esa causa, la segunda venida del Señor con sus ángeles se lleva a cabo en la etapa del lugar santísimo del templo de Dios. Y Él viene con ese librito porque tiene que ser colocado en el lugar santísimo, en el arca del pacto, como fue colocado en el arca del pacto. Fue colocado allí, o fueron colocadas allí, las tablas de la ley. Así es que ya podemos ver que la ley, o las tablas de la ley actualizadas, son nada menos que el librito que fue abierto en el cielo y es colocado en la edad del lugar santísimo, en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante ese templo. Y usted y yo estamos en ese templo. Y no solamente que estamos en ese templo, sino que estamos en la parte mejor del templo del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo, escuchando el mensaje profético del Señor Jesucristo contenido en el librito que fue abierto en el cielo. El templo de Dios. Es un privilegio muy grande para nosotros ser parte de ese templo y ser la parte más importante del templo de Dios, del templo espiritual del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que las bendiciones del Dios eterno, Señor del cielo y de la tierra, sean con cada uno de ustedes. Las bendiciones del lugar santísimo en el cual usted y yo estamos. Pasen todos, muy buenas noches, y con ustedes nuevamente Jesús Mayorga para concluir en esta noche.